Hola, bienvenidos al webinar Instrumentación de procesos en el sector alimentos y bebidas. Bueno, iniciamos. ¿Qué es la instrumentación? ¿Por qué es importante? ¿Qué relación guarda con el control de un proceso? ¿Cuáles son las características básicas de un instrumento y en qué influye la selección correcta de un instrumento? Son las preguntas que hacemos. ¿Qué es la instrumentación? Pues es el medio por el cual vamos a tener conocimiento de el estado del proceso. ¿Por qué es importante? Porque si no medimos, no podemos controlar. ¿Qué relación guarda con el control del proceso? Pues básicamente es medir y controlar. Sin una buena medición, el control del proceso no es el correcto. Hay algunas características básicas de un instrumento. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues son varias. Primera, rangos, tipo de proceso, tipo de señal a entregar, errores, características básicas. Estas son las que nos van a influir en la selección de un instrumento también. Y un servidor, José Luis Salinas. Tengo más de 30 años de experiencia en el área de ingeniería. He estado en puesto en servicio, en el área de ventas, atendiendo a Petróleos Mexicanos, CFE, e iniciativa privada en el área de instrumentación y control, enfocado en áreas clasificadas, seguridad intrínseca, Foundation Field Bus y en general automatización de procesos. Yo tuve la fortuna de haber estudiado en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESIME, en la especialidad de control de la Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica. Estoy acreditado por UL University en áreas peligrosas. Estoy certificado por Lee College como especialista certificado en Foundation Field Bus. Además, pertenezco al Comité Revisor de Estándares IEC. Soy instructor oficial de ISA y además en la sección México tengo el cargo de director del comité educativo, así como vicepresidente del distrito 9, es América Latina. Bueno, comenzamos. Esas son las preguntas que siempre nos hacemos. Entonces, es parte de nuestra labor en ISA y la parte de instrumentación, bueno, pues dar para conocer eso, ¿verdad? Todo parte de esto, el proceso. Es la parte de la planta en donde la materia va a ser transformada. Va a haber dos áreas muy grandes en lo que es la automatización. Automatización de procesos industriales y automatización de procesos de manufactura. Cuando estamos hablando de procesos industriales es transformación o generación de materia prima, que este es el caso, ¿verdad? Vamos a tener la transformación por algún cambio de presión, temperatura, velocidad, potencial eléctrico, algo que voy a tener en un proceso, entrada de aire caliente y salida de aire frío. Ese es en principio lo que es un proceso. Sin embargo, ese es cómo se aplica en general. Para nuestro caso es un proceso industrial. Esa es la definición que tiene ISA en el diccionario ISA de partes técnicas. Es unas funciones colectivas que se van a llevar a cabo de un equipo industrial y va a excluir el control digital, analógico o computacional. Esto es todo lo relacionado con la parte de transformación o generación de materia prima sin incluir la parte de instrumentación y la parte del control. En este ejemplo es el proceso industrial que genera gasolina, metemos el hidrocarburo pesado o el petróleo, podemos poner hidrógeno, nitrógeno, hacemos una reacción y tenemos gasolina. Para este tipo de procesos o en la industria de procesos va a haber dos áreas grandes, procesos continuos y procesos batch. El proceso continuo es donde siempre estamos metiendo materia prima y estamos sacando un subproducto en forma continua y nunca para. Las plantas químicas, petroquímicas, las refinerías es el referente para este tipo de procesos. Y el control tipo batch o el proceso tipo batch, que es inicia el proceso, tiene su transformación, termina y con eso es el fin del batch o del lote.
quieren reiniciarlo, bueno, pues tiene que iniciar desde cero, inicia con la entrada de materia prima, toda la parte del batch, concluye y vuelve a iniciar. Esto es muy relacionado con la industria alimenticia, con la industria de las bebidas, y lo vemos cada que compramos algún producto envasado que dice lote. Pues el lote es la traducción literal que tenemos de batch. Entonces, todo lo que está relacionado con bebidas o alimentos envasados se hacen bajo el proceso tipo batch o la farmacéutica. Ahora, pero por sí solo no lo hace, ¿verdad? Tenemos que tener sistemas, que va a ser un conjunto ordenado que van a cumplir un objetivo, un conjunto de elementos para cumplir un trabajo que por sí solo uno de estos elementos no lo haría completo. Esto como lo entiendo. Al final, ustedes veían en la presentación anterior que decía, hay un instrumento que va a medir, luego hay un sistema de control, era creo que Allen Bradley, y luego hay una válvula. Ese es el sistema. Por sí solo la medición no me haría la salida o me controlaría algo si no tengo un elemento final de control y no tengo un algoritmo de control, ¿verdad? Entonces, a este conjunto de elementos se le llama sistema. ¿Y por qué es importante? Porque es parte de la instrumentación. En el ejemplo es todo lo que yo tengo que tener relacionado para el control de temperatura. ¿A cuántos grados yo lo tengo? A 50. ¿Cuánto quiero llegar? 70 grados. No lo puedo hacer si no tengo mi elemento final de control, mi elemento de temperatura y mi controlador. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí se ve o es muy parecido a la última o la penúltima diapositiva donde teníamos la medición, el controlador y el elemento final de control, la válvula. Esto es lo que nosotros tenemos como sistema y en particular este es un control o es una acción de control. En el esquema general de control vemos que siempre vamos a tener una medición, una acción de control y el que toma la decisión. Si lo vemos en el ejemplo de la presentación anterior, era medición, PLC o sistema de control y elemento final de control. En todos los casos, esto va a ser el objetivo. ¿Dónde entramos la instrumentación? Básicamente la instrumentación entra aquí, en lo que es la medición y la acción. Válvulas de control. La decisión también se ve desde el punto de vista de instrumentación cuando genera parte completa que dice instrumentación y control. En este caso, y el objetivo de la plática es solo ver la instrumentación. Esto es donde nos pega en la parte de medición y en la parte de mover el producto. ¿Para qué es importante el control? Y sobre todo también, ¿por qué es importante la instrumentación? Porque con la instrumentación tenemos seguridad en la medición, estabilidad en el proceso, podemos optimizar el producto terminado y algo bien importante y fundamental, protección ambiental. Un buen sistema de control con instrumentación bien seleccionada, con algoritmos bien ejecutados, nos da una protección ambiental, esto es, no contaminamos. La seguridad, podemos tener elementos que nos causen problemas, ¿verdad? La integridad del personal, porque es el que va a estar en la planta de procesos, por eso es importante la instrumentación. La estabilidad, que todas las condiciones se cumplan para que podamos tener una operación segura y un producto final óptimo. Optimización es tener el máximo beneficio dada la entrada, la salida y el control. O algunos lo podemos ver como el balance de materia. ¿Qué tengo como entrada? ¿Qué es lo que tengo de energía para transformar esa entrada en un subproducto? Mientras más estemos aprovechando el poder, en este caso de la energía, más optimizado, mejor optimizado es el proceso. Y las emisiones. En todo proceso industrial siempre vamos a ver una chimenea. Invariablemente es una chimenea. La protección ambiental o las emisiones, ¿qué tanto estamos aprovechando
la energía. En el caso de un ejemplo, pudiéramos ver para hacer energía eléctrica. Tenemos calderas. ¿Qué tanto estamos aprovechando el poder calorífico del combustible para generar la energía y tener la menor cantidad de emisiones? Aquí podemos ver un ejemplo. Todos o algunos hemos escuchado de la pirámide de la automatización. Esos son los niveles que ha definido alguien y se conoce como pirámide de la automación. Y donde entramos en la parte de instrumentación. Es el nivel inferior. No es porque sea el menos importante, sino porque es el primer nivel donde hacemos las mediciones y donde controlamos las variables del proceso. Entonces, dentro de la pirámide de la automatización, la instrumentación pertenece al nivel 1. En la parte del PLC o del sistema control vendría siendo el nivel 2. En la plática solo vamos a ver el nivel 1. Luego, ¿qué tenemos como representativo de la parte de instrumentación? Señales, o lo que le dicen señales punto a punto, alambrado punto a punto. Hay dos tipos básicos, señales analógicas y señales discretas. Las analógicas o de alto nivel están representadas por el estándar internacional de 420. Las salidas analógicas de la misma manera. En el caso de las entradas discretas va a haber señales discretas, va a haber entradas que es común que sean de 24 volts y salidas que también es común encontrarlas en 24 volts de vida. ¿Para qué tipo de variables? Las variables comunes que medimos en proceso es flujo, temperatura, nivel y presión. Y podemos manejarlas tanto discretas como analógicas, este tipo. Y hay otra parte importante con el desarrollo de la tecnología: buses de comunicación, protocolos de comunicación. Para la parte del nivel de instrumentación del nivel campo, básicamente hay dos protocolos o dos buses de comunicación que se utilizan mucho. Es Foundation Field Bus y ASI Bus. Los otros, como es Profibus, DeviceNet, Cineplex, Interbus o IO-Link, son, además de un bus de campo, es un protocolo de comunicaciones, porque no necesariamente llevan todas las señales de campo, también pueden interfazar comunicaciones o los CCMs, la parte eléctrica. Por eso es de que hay alguna diferencia notable entre Foundation Field Bus y ASI Bus como bus de campo y los otros como protocolos de comunicación. Para el caso de las señales que se manejan en instrumentación, hay del tipo analógico y del tipo discreto. ¿Cuál es la diferencia? Que el analógico es continua en el tiempo, así nos lo decían en la escuela. Son señales que varían en forma continua con respecto al tiempo. Y las señales discretas es variación pero discontinua, o está o no está la señal. Las representaciones básicas que tenemos en señales analógicas son las 4 básicas: presión, flujo, temperatura y nivel. Puede haber esfuerzo. En señales on-off puede ser entradas de que nos estén indicando la presencia de. ¿La presencia de qué? O de presión o de flujo, o que la válvula esté en una posición abierta o cerrada. En el caso de las salidas son válvulas on-off o pueden ser cilindros neumáticos, ¿verdad? Pero también solo tienen 2 estados. Y hay una tercera que es señal on-off, pero que va a llegar en forma de tren de pulsos. ¿Estos para qué nos sirven? Básicamente para poder leer un desplazamiento, si está recorriendo hacia adelante o si está recorriendo hacia atrás, y si le hacemos una adición podemos ver cuánto recorrió. El ejemplo práctico de estos son los encoders o medidores de flujo, los vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ya tenemos las señales, ya tenemos las variables a medir, pues todo va a ir en función de un valor que yo voy a determinar. Si es señal analógica, invariable voy a tener un valor donde voy a estar midiendo, y eso ¿cómo se llama? Rango, que va a estar determinado por ciertos valores. Si es temperatura, pues el rango de temperatura, y algo bien importante, unidades de ingeniería.
Pueden ser grados Fahrenheit, pueden ser grados Celsius o pueden ser Rankine. En el caso de presión puede ser pulgadas de columna de agua, o en el caso de velocidad RPMs. Pero sí va a ser bien importante que tengamos conocimiento de cuál es el rango, y algo también muy importante, las unidades de ingeniería. Nos van a afectar en las mediciones diferentes características que es necesario conocer, como exactitud, precisión, resolución, reproducibilidad, linealidad, error, incertidumbre. Estos son factores que nos afectan la medición y que son inherentes a la propia medición. Entonces, el conocerlos siempre nos va a dar un mejor control del nivel. En el caso de la exactitud, decimos, ok, ¿en qué rango de exactitud va a estar en relación al valor de entrada o al span? El span es la diferencia algebraica entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, depende de cómo esté mi medición en eso, es la exactitud de la medición. La repetibilidad y la reproducibilidad. Un instrumento que ya ha realizado medición es un instrumento preciso, pero puede ser no exacto. Siempre va a estar midiendo, en este caso, 55, lo que sea, ¿verdad? Pero yo quiero medir 70, entonces siempre mide bien, pero tiene un error muy grande. Aunque tiene buena repetibilidad y reproducibilidad, el error es muy grande. En este caso es de 15. Entonces es algo que yo tengo que observar. O la linealidad. ¿Esto qué es? ¿Cómo yo me estoy separando de mi señal de salida? Si es lineal, si tiene una curva característica, si tiene error en el inicio, que se llama error de cero, al final, que es error de span. Entonces, eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento para que podamos definir el instrumento que más se pueda adecuar a nuestra necesidad. Esta es la definición de error. Es el valor medido menos el valor real entre el valor real por 100. Y todo instrumento tiene un porcentaje de error. Todo instrumento de medición, mientras más bajo es el porcentaje de error, tenemos mejor medición, ¿verdad? Algunas características o cómo encontramos estos valores en un instrumento. Bueno, en la hoja de datos del instrumento vamos a ver que la repetibilidad está en función del span, la histéresis o la linealidad, ¿verdad? Y el porcentaje de error también, o la exactitud. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en una hoja de instrumentos, en una hoja de datos del fabricante. Ellos ya hicieron todas las pruebas, entonces nos están diciendo que con ese instrumento vamos a tener estos valores. Nosotros los analizamos y vemos si son consecuentes con mi requerimiento o no. Y ahora sí vamos a entrar de instrumentación. Es una especialidad que va a hacer referencia a todos los instrumentos de medición. El conocimiento de esta especialidad va a redundar en una buena especificación y selección de instrumentos. No solo con decir yo necesito medir presión, pues tengo un instrumento de presión es suficiente. Necesito indicar todos los valores que vimos antes en la medición, error, linealidad, histéresis, y tengo que ponerlos en una hoja de especificaciones para que posteriormente a ello pueda hacer la selección y tengamos una eficiencia en la calidad y en la producción. Con esto es la parte general de la instrumentación, pero ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a medir ¿qué? Variables de proceso. Las variables de proceso en forma común se conoce que son 4 porque abarcan posiblemente el 80% de todas las mediciones. pH, conductividad. Otras variables sí se encuentran en proceso, pero no abarcan tanto porcentaje como presión, flujo, nivel y temperatura. Hay una parte bien importante que luego se escucha que dicen, oye, es que al final lo que estoy variando es el flujo. Pues sí, cuando yo estoy teniendo una obturación en una tubería, o estoy incrementando la velocidad de una bomba, o estoy abriendo, cerrando, lo que estoy variando es el flujo. Pero hay algo bien importante en control, que es la variable medida, es la variable controlada.
Si yo mido presión, voy a controlar presión, no voy a controlar flujo. Si yo mido temperatura al nivel, voy a controlar esa variable medida. Esto es algo que es importante porque luego podemos confundirnos. Ahora, primer variable, temperatura. ¿Cómo se define? Como la manifestación del promedio de energía cinética ondulatoria. Y las unidades de temperatura son establecidas básicamente en 5 escalas, que son grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine y grados Reaumur. Para nosotros es común que encontremos centígrados y Fahrenheit. Para cálculo de algún elemento, en particular válvulas de control, se utilizan grados Kelvin. Entonces es importante saber este tipo de unidades para que yo las represente y las utilice, depende de el requerimiento. Vamos a ver que podemos tener control de temperatura para que en una operación de tipo batch, donde tenemos reactores, donde estamos controlando la reacción interna que se produce dentro del reactor, siempre vamos a tener un elemento que es temperatura. Normalmente se conocen como rampas de temperatura. ¿Para qué? Para que sea la reacción. Y después de que termine la reacción, normalmente en un proceso tipo batch tenemos un enfriamiento. Entonces el control de la temperatura es básico, por eso la importancia. Para fabricar acero, los altos hornos tienen cerca de 800 o 1000 mediciones de temperatura en el alto horno para estar controlando toda la temperatura. Entonces, por eso es importante la temperatura. En el caso de la pasteurización, el control de temperatura es básico. La temperatura se puede medir por métodos inferenciales. Esto es, por consecuencias o principios. Los instrumentos de temperatura van a utilizar diferentes fenómenos físicos. El primero, el volumen en cuerpos que se dilatan. El termómetro de mercurio es un ejemplo claro. El mercurio se dilata y si le ponemos una escala de media temperatura, variación de resistencias con RTDs o fuerza electromotriz con termopares o intensidad de radiación por pirómetros. Entonces, estas son básicamente los principios de medición de temperatura. ¿Cuáles son los instrumentos más representativos? Si son instrumentos de medición, pero que solo son locales, donde yo tengo la indicación de temperatura, son los que se conocen como termómetros bimetálicos. Esto es un elemento que es torcido y cuando la temperatura incide en él, trata de tomar una posición. Si esto se le adiciona una indicación, bueno, pues tenemos la medición, ¿verdad? Que es directamente proporcional a la deformación. El termopar, este es fuerza electromotriz generada por la unión de dos metales diferentes. Nos dan milivoltaje y esto se conoce como termopar. ¿Cuál es lo importante del termopar? Que invariablemente de un termopar siempre se va a utilizar una cable de extensión de termopar. Si no se utiliza un cable de extensión de termopar, simplemente no medimos temperatura. El termopar no lo podemos poner en forma directa en el proceso, siempre va acompañado de un termopozo. Algunos le llaman tubo protector. Entonces, un termopar es un par de diferentes materiales que genera milivoltaje y se instala en un termopozo. La otra forma de medir temperatura es por diferencia de resistencias. Estos se conocen como detectores o bulbos de resistencia. También se conocen como PTs. Y esto es en función del tipo de material que está hecho. PT100 que es de platino, PT10 o PT1000, cobre o níquel, cobre 10, níquel 1000 o platino 100. Se conocen como PTs también, y es por el material de construcción. Con esto, básicamente es lo que tenemos en temperatura. ¿Qué es lo que sigue? Siguiente variable, presión. Es la variable quizá que en forma práctica es la que más se obtiene o se puede ver en procesos industriales. En el control de presión es importantísimo. ¿Por qué? Porque debemos de tener operaciones seguras. ¿Cuál es la definición de presión? Se puede definir como
la fuerza por unidad de área. Presión es igual a fuerza por unidad de área y está dada en unidades. Nosotros es común que veamos libras por pulgada cuadrada, pero también podemos ver kilogramos por centímetro cuadrado o algunas diferentes representaciones, ¿verdad? Como puede ser libras por pulgada, pulgadas de columna de agua, pulgadas de columna de mercurio, kilogramos, pascales, kilopascales o bares. Entonces, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque va a ser en función de la medición y de las unidades de ingeniería que yo voy a controlar el proceso. Va a haber diferentes representaciones de lo que es presión. Presión absoluta, atmosférica, relativa, presión diferencial y lo que se conoce como presión de vacío. La gráfica de abajo nos muestra en forma pictórica un poquito más entendible desde mi punto de vista. Esta es la presión cero. Presión atmosférica, la que ejerce la atmósfera, la que mide el manómetro. Presión absoluta es la diferencia algebraica entre el cero absoluto y la presión que estoy midiendo. Y abajo de la presión barométrica es el vacío. Muchos lo conocen como succión. En forma general no se llama succión, se llama vacío. Es el ejemplo que nosotros vemos son en manipulaciones, ¿verdad? Donde tenemos ventosas, hacemos vacío, estamos succionando y podemos manipular. El instrumento que representa la presión en forma local se llaman manómetros de presión. Es una indicación local de la presión que tenemos en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Que esos son momentáneos. Todo instrumento local es indicación momentánea. El otro es el manómetro tipo diafragma, que es un diafragma donde yo estoy ejerciendo la presión. Tengo una presión de entrada y tengo una deformación. Si esta deformación yo la acoplo a un elemento mecánico y le pongo una indicación de giro, pues tengo mi indicación local de presión. El otro, y es el más comúnmente utilizado, es el manómetro de tubo tipo Bourdon o un elemento tipo C, que es, yo tengo la presión de entrada, se ejerce al elemento tipo C. Si yo ejerzo una presión sobre el material va, digámoslo así, a enderezarse. Si yo le acoplo mecánicamente un elemento y que tenga una aguja, pues va a tener un movimiento circular. Y estos son los manómetros tipo Bourdon o tipo C. Ahora, esos son los relativos a una indicación local. ¿Qué pasa con la medición? A mí sí me interesa la presión, pero me interesa controlarla. Si yo fuera todo manual, no tendría problemas, porque ahí tengo mi indicación, yo estoy controlando y yo soy el que tomo las acciones. Sin embargo, se desarrollan tecnologías que nos permiten que esas señales llevarlas al sistema de control en forma analógica. ¿Cuál fue la primera versión? Los sistemas neumáticos, luego los sistemas eléctricos analógicos, los sistemas piezoresistivos y los sistemas digitales. Varían en la forma de enviar la señal, no tanto en la forma de detectar la presión. Para efectos prácticos va a haber dos tipos de instrumentos que van a medir presión, y esto es por su principio de funcionamiento: el tipo capacitivo y el medidor de deformaciones. Aquí también le llaman strain gauge. En particular, esto se refiere a sistemas de pesaje. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante cuál es una deformación y cómo se utiliza. El primer principio de medición de presión se llama capacitivo, que es, yo voy a tener un elemento que me va a detectar la presencia de la presión y una presión de referencia que va a ser también una contrapresión para que no tenga deformación permanente. De tal manera que si yo estoy variando las placas del capacitor, que esto aquí es lo que estoy formando, un capacitor, pues tengo una variación de capacitancia. Si yo la logro traducir a una señal eléctrica, pues tengo una medición de presión por efecto capacitivo. Y estos se conocen como los medios tipo capacitivos.
Entonces yo voy a tener un diafragma, estoy variando el capacitor y me da una señal directamente proporcional a la presión ejercida. El de deformación, que se llama strain gauge, donde se utiliza básicamente para medir peso. Y yo puedo utilizar también esta medición de presión para decir hay tanta presión o hay tanto peso. A esos strain gauge también les dicen galgas extensiométricas o galgas de extensión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un material que yo esté ejerciéndole una presión y sufra una deformación. Si este material yo lo hago resistivo y la deformación la puedo poner en un puente de Wheatstone, la señal resultante de resistencia del puente de Wheatstone va a ser directamente proporcional a la presión ejercida. Entonces tengo una medición de presión o de deformación. Les comentaba que otra manera de ver la deformación es medir presión, pero por medio de materiales piezoeléctricos, cerámicas piezoeléctricas. ¿Esto qué son? Los piezoeléctricos, las cerámicas piezoeléctricas tienen dos características básicas. La primera, si yo le ejerzo una o le inserto una energía eléctrica, vibran. La otra es que si están sujetos a un esfuerzo mecánico, generan energía. Esto vamos a utilizarlo ahora. Si es un material piezoeléctrico, pero es una piezoresistencia y yo le ejerzo presión, ¿qué es lo que voy a tener? Variación de la resistencia. Si esta variación de resistencia, lo mismo lo pongo en un puente de Wheatstone, bueno, tengo la resistencia final y va a variar en función de la presión ejercida. Aquí utilizo materiales piezoeléctricos del tipo resistivo o piezoresistivos. El otro se llaman digitales o de silicón resonante. Les comentaba que el piezoeléctrico es, si yo le ejerzo tensión eléctrica, vibra. Pues esa vibración es una frecuencia fundamental. Si yo le ejerzo una presión a esa frecuencia de vibración, lo que estoy haciendo es variando la frecuencia de oscilación. Si logro medir esa variación de frecuencia, de la frecuencia fundamental a la frecuencia después de la presión, es directamente proporcional a la presión del proceso y con eso tengo medición de presión. Estos son los principios básicos para medir presión. Luego, la otra variable es nivel. El nivel se define como la altura del líquido que está contenido en un recipiente. ¿Por qué es importante medir nivel? Porque sin nivel de producto, pues no tenemos simplemente producto final, ¿verdad? Si carecemos de la materia prima para transformarla, pues no tenemos producto final. De ahí la importancia de medir nivel. Va a haber diferentes formas de medir nivel también. La altura del líquido sobre alguna referencia, se puede medir nivel por presión hidrostática o por medio de un flotador o aprovechando algunas características eléctricas o dieléctricas del producto. La primera, medición directa. Esto es lo que vamos a tener. El ejemplo clásico es las mirillas de nivel. Se toma una mirilla de nivel en un punto, en el otro, y esto es como si fuera los niveles que utiliza la gente de construcción, ¿verdad? Las mangueras. Simplemente está tratando de igualar la presión y tenemos la referencia de nivel. Se llaman mirillas de nivel. La otra, medidores tipo flotación, los que conocemos todos de forma común en la casa, ¿verdad? Los flotadores de los tanques, de los tinacos. Esto es, pueden ser desplazadores o pueden ser flotadores. En este caso es un desplazador. Yo voy a estar, conforme variando el nivel, voy a desplazar un eje y voy a tener un mecanismo que me da la señal. Si no tengo este mecanismo y yo solo tengo un flotador y adentro le pongo el sensor, depende de la horizontal o la medición se va a hacer conforme a la horizontal. Arriba de 15 grados tengo nivel alto, abajo de 15 grados respecto al montaje y al horizontal
tengo nivel bajo. Eso es flotadores convencionales. Por presión hidrostática, vamos a ver que el cuerpo líquido va a ejercer una presión. Y si yo le digo que es hidrostática, va a ser en función de la gravedad específica del agua. Esto es, si yo tengo un recipiente y tengo cierta altura y tengo un instrumento de presión aquí, este va a ejercer una fuerza sobre la membrana. Esta fuerza va a ir en función del agua, que tiene una gravedad específica de 1. Si es agua, pues es directamente proporcional a la altura, a la presión ejercida. Si varió el producto, varió su gravedad específica y solo tengo que hacer la multiplicación por un factor y tengo nivel. Si en este caso yo le digo, puedo tener ahora, en lugar de un medidor de presión, uno que me mida la diferencia de presión o presión diferencial. Una toma la tengo a la atmósfera y la otra a la presión del líquido ejercido. Tengo medición de nivel, pero ahora no es presión hidrostática, se llama presión diferencial. Esto es la otra manera de medir nivel, pero por peso. Conozco el peso del recipiente y conozco el peso del producto, pues conforme yo voy incrementando el peso, pues voy teniendo la medición de nivel. Estas son las celdas de carga, galgas extensiométricas o de deformaciones. Aprovechando características eléctricas, pueden ser conductivos o pueden ser dieléctricos para medir nivel. Si son conductivos, son varillas que se insertan en el fluido y el líquido tiene que ser conductivo. ¿Para qué? Para que yo pueda cerrar el circuito entre la varilla y el tanque y me detecte el nivel. Abajo de este nivel no mide porque el líquido va a hacer una conducción. Si no hay conducción, no hay nivel. Puede ser nivel bajo, nivel alto. La otra es, en lugar de que sea aprovechar la conductividad, aprovecho la constante dieléctrica de todos los productos. Si yo sé la constante eléctrica del producto, conforme varía la constante eléctrica, va a variar el capacitor o el valor del capacitor. Eso lo meto en un circuito y tengo medición o detección de nivel, pero por efecto resistivo o por efecto capacitivo. La otra forma de medir niveles por medio de ultrasonido. Les decía que una forma de generar un ultrasonido es utilizando materiales piezoeléctricos. Si este material piezoeléctrico yo le pongo aquí un voltaje, este vibra. Si yo le pongo una placa metálica y golpea el material piezoeléctrico a la placa, se genera sonido, pero del ancho de banda del ultrasonido. Este se emite, y la diferencia de velocidad desde que es emitido a que es regresado se mide y con eso tengo medición de nivel. Uno que tiene una forma de operación parecida es el tipo radar. Esto es, vamos a tener la generación ahora en lugar de un ultrasonido, de una onda electromagnética. Si la onda electromagnética sale generada en forma libre, se conoce como free radar o la radar de libre propagación. Si la onda electromagnética es conducida por una guía de onda, entonces es un radar tipo onda guiada. ¿Cuál es el objetivo? Se genera la onda, la microonda, se va a través de la onda guiada, el producto rebota la onda y la diferencia entre que la onda es emitida y recibida es directamente proporcional al nivel. Esa es la otra manera de medir nivel. El otro método es especial. De estos son muy pocos los que se utilizan. ¿Por qué? Porque se utilizan fuentes de radiactivas, isótopos de radiación. ¿Cuál es el objetivo? Generar una radiación. Tenemos un material reflector y depende del producto cómo ha sido la intensidad es recibida en el detector, es directamente proporcional al nivel. Estos son especiales, no se utilizan en forma común. Cuando ya no es posible utilizar ninguno de los otros métodos, uno
que siempre va a ser utilizado y siempre va a ser efectivo es el radar, es el de radiación. Sin embargo, como decía un amigo, estos no son caros, son carísimos. Existe el método y se llama tipo radioactivo. La otra variable es, y la última variable es medición de flujo. Simplemente, si no medimos lo que estamos entregando, no cobramos. Entonces, ¿esto dónde lo vemos? Pues en el consumo eléctrico, ¿verdad? El consumo de agua, el consumo de gas. Si no estamos midiendo bien lo que estamos consumiendo, estamos pagando de más. Simplemente así se refiere. ¿Y a qué? A todo. Todo lo que es medible es cobrable. Entonces, la medición de flujo es muy importante porque esto incide directamente en el costo y en los insumos y en lo que vamos a cobrar. Va a haber diferentes formas o dos diferentes formas de ver el flujo. Uno que se llama flujo volumétrico o el volumen que está siendo desplazado en unidad de tiempo, y si ya no es volumen y yo veo masa, pues se va a llamar flujo másico. Y la definición es el flujo que va a pasar en un punto va a ser igual a la sección transversal en ese punto por el promedio de velocidad. Pero estoy midiendo aquí volumen y esto se llama flujo volumétrico. Al igual que las otras variables, es importante saber qué unidades para medir flujo. Libras para la gran hora o del sistema internacional. Ahora, si son líquidos, se utilizan normalmente estas unidades, gases o vapor. Esto es, como todo, es importante saber qué unidades vamos a utilizar. Les decía, hay dos tipos de flujo, básicamente el flujo volumétrico, o es el volumen del flujo que va a pasar en un punto de la tubería, y el flujo másico, el peso de un volumen de fluido que va a fluir por unidad de tiempo. La otra manera es complementada y se llama flujo totalizado. Es el flujo acumulado. Esto es flujo instantáneo y esto es flujo acumulado. Yo sé cuánto estoy pasando porque medí en base al tiempo. Aquí me dice cuánto flujo va a pasar. 200 galones por minuto. ¿En cuántos minutos? Pues aquí veo el totalizado. En 30 minutos, pues ya nomás hago la relación, ¿verdad? Y esta es una forma directa de medir flujo, el flujo másico. Ahora, hay un factor que nos va a ser determinante para la instalación de medidores. Se llama el número de Reynolds. Es un experimento que hizo el señor Reynolds, pero la conclusión es esta, que va a haber dos tipos de flujo por su comportamiento, un flujo laminar y un flujo turbulento. Depende del número de Reynolds, sabemos si es laminar o turbulento. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque todos los medidores de flujo se diseñan para flujo laminar. Una desviación del flujo, una obturación, algo hace que el flujo pase de laminar a turbulento y necesitamos hacer acondicionamiento del flujo para que éste sea laminar. ¿Ok? Diferentes acondicionadores de flujo que existen para que el flujo turbulento lo convierta en laminar y pueda tener una medición correcta de flujo. Estos son algunos medidores de flujo y depende de lo que yo quiera, es cómo se presenta. Hay másicos, térmicos o de efecto Coriolis. Hay de volumétricos, si tienen partes móviles o no partes móviles. O hay híbridos cuando estoy haciendo presión diferencial. Esa es una guía de lo que yo puedo tener. La medición local de flujo básicamente la tengo en parámetros. El flujo, este émbolo va a subir y bajar en función de cuánto flujo está pasando. Son locales. El objetivo de esto es, y el más común se llama placa de orificio. ¿Por qué? El 75% o más de las aplicaciones de medición de flujo se hacen por esta, porque es económico, es fácil de instalar, es una restricción que yo hago en la tubería
y a la entrada voy a tener una presión mayor que a la salida. Esta diferencia de presión yo la mido con un transmisor de presión diferencial tipo montaje en brida y tengo la medición de flujo. La restricción ya varía, puede ser por placa de orificio, puede ser por una tubera de flujo, por un tubo Venturi o por un codo. El chiste en esto es tumbar presión, donde tengo una función presión alta y una presión baja. Hay otros medidores que utilizan la velocidad, y estos son flujo magnético, vórtex, turbina y ultrasonido. El flujo magnético a nosotros nos va a interesar, ¿por qué? Porque se utiliza en pastas, corrosivos, en papel, en grano, en resinas, productos viscosos, en leche, mezclas, helados, para alimentos y bebidas. Esto es interesante, el flujo másico. El vórtex nos sirve porque estoy aprovechando la generación por medio de una restricción de vórtices. Se mide la velocidad del vórtice o cuántos vórtices generó y es directamente proporcional al flujo. Entonces se utiliza en vapor. Toda industria de procesos y la alimenticia utiliza vapor, entonces estos son muy interesantes. El flujo tipo, esta es una turbina, entonces si yo muevo por medio del flujo el ala de la turbina y me entrega trenes de pulsos, pues tengo una medición directamente proporcional. El flujo másico, esto es importante y sobre todo para el tema de hidrocarburos, lo que alguien le llama transferencia de custodia, exactamente medir la masa que tú esté entregando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir gasolina a 20 grados centígrados que a 30 grados centígrados. Entonces, por cuestiones de masa, si yo puedo lograr medir la masa de acuerdo a la deformación que tengo en este tubo, y esa deformación la encontró un señor que se apellidaba Coriolis, esa deformación, o como se ve aquí, las deformaciones que se generan en el tubo a través del paso del fluido, pues tengo una masa en movimiento, y eso es lo que se conoce como sensor tipo másico, ¿verdad? Va a haber, por último, ya puedo medir flujo, nivel, temperatura, presión. Ahora, ¿qué necesito? Pues manipularla, ¿verdad? Elementos finales de control. Para efecto de instrumentación, válvulas de control. Va a haber diferentes tipos de válvula por su forma en que se mueven. Las válvulas de control de movimiento lineal, las más comunes son válvulas tipo globo. Por su característica de cómo vas a dejar pasar el flujo, se llama igual porcentaje lineal apertura rápida. Entonces, depende de la aplicación. En cuestión de combustibles, normalmente se utiliza igual porcentaje. Nunca se utiliza apertura rápida. En otros fluidos puede ser lineal. Eso quien lo determina, la gente en proceso. Y no es más que variar en una válvula la forma del tapón, para que yo tenga igual porcentaje lineal, apertura rápida o porcentaje modificado. En acción circular tengo dos tipos de válvula de mariposa y válvula de bola. Esto es, ya no voy a tener una acción lineal de arriba hacia abajo con un tapón, sino voy a mover la válvula en un cuarto de vuelta. Si está horizontal, la posición de la válvula con respecto a la tubería, pues está abierta. Si está perpendicular, está cerrada. Y generalmente se utilizan para control on-off. Esta es la válvula de bola. En lugar de tener una mariposa, tengo una bola, deja pasar el fluido o no. Y estas se conocen como válvulas tipo on-off. Algo muy importante que hay que cuidar en los elementos finales es lo que se llama cavitación y flasheo. ¿Cuándo se surge esto? Cuando dentro del cuerpo de la válvula se varía o se sale de la presión de vapor que se conoce. Esto que genera implosiones, burbujas que implotan dentro de la válvula y nos dañan los internos de la válvula. Al tener daños en los internos, simplemente tenemos fallas en el control. Ya tengo medición, tengo un PLC que me va a controlar, tengo mis elementos finales de control, pues ¿qué es lo que hace falta? Las aplicaciones. En esta aplicación son reactores, donde aquí podemos ver manómetros, válvulas, instrumentación, que nos va a hacer la medición y el control. El sistema de control está por ahí. Sistemas de aire,
actuadores eléctricos de 1/4 de giro y transmisores. Este es sistema de pasteurización. Yo aquí tengo mis indicadores locales. Por supuesto que puedo tener el control de los motores. Tengo aquí las mediciones. Esto puede ser una válvula. Esto ya lo que sea. Y válvulas manuales. Control de motores, medición, válvula de control con sus posicionadores y sus manómetros. El sistema de control en este caso está a un lado de para hacer una bebida gaseosa. Tengo alarmas, toda la parte de instrumentación que está aquí es lo que nosotros vemos en forma general. Bueno, pues gracias, les agradecemos a nombre de ISA Sección Central México su participación en el webinar Instrumentación de procesos aplicados al sector alimentos y bebidas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat y con gusto vamos a seguir con ustedes acompañándoles. También les pedimos que si nos pueden acompañar en los próximos webinars, están cordialmente invitados y seguir las publicaciones de ISA en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y ahí podrán encontrar, además de la información que ya es acostumbrada que ustedes utilizan, el calendario de cursos para el próximo año. Los esperamos. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.
Esperamos que hayan disfrutado de esta capacitación online. Recuerda que ISA es la sociedad de normatividad, difusión de información en la revista InTech y capacitación. Hazte miembro y disfruta de todos los beneficios.